Grabar. Ok, permítame compartir. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar una temática, la parte de no transmisibles, ¿sí? Con algunos elementos importantes para analizar, ¿no? Evidentemente ya habíamos visto, siendo del área de salud, en algún momento en nuestra formación hemos visto estos elementos, ¿no? Con una mirada fisiopatológica, ¿no? Clínica, etcétera. Ahora, pues, a este nivel nos toca hacer un análisis con diferentes perspectivas y visiones, ¿no? Con ya una perspectiva de solución, con una posible vista también a sus trabajos de investigación, ¿no? A los que quieran realizar y trabajar en esta área para pensar propuestas, soluciones, recomendaciones, ¿no? Tenemos otra visión. Entonces, hoy día vamos a trabajar todo lo que es enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Sí? Vamos a visualizar esa área, vamos a trabajar esa área. ¿Sí? A ver, cuando hablamos de esta problemática, ¿sí? Tenemos varios elementos a considerar, ¿sí? Vamos a visualizar la problemática, ¿sí? Y con la lógica, ¿sí? De ver qué son, cuáles son, ¿no? Qué las causa, qué datos se tiene, ¿no? Y los factores de riesgo, pero desde un sentido no estricto, ¿no? Desde un sentido de hablar de enfermedades, de un grupo de enfermedades, ¿sí? Que están en todos los grupos etarios, que representan un grupo heterogéneo de la población, ¿no? Altamente heterogéneo, ¿sí? Que son un problema de salud pública, que desde la visión de la economía de la salud tienen un gasto, un gran impacto, ¿no? Ya vamos a ir viendo esos elementos, tienen un gran impacto. Y la problemática, si incide en el impacto económico, ¿sí? También va a incidir en lo que son los recursos humanos, en lo que son los fármacos, ¿no? La atención que se tiene, ¿no? Entonces, hablamos de una de las causas de morbilidad que se tiene, ¿no? Y que afecta directamente al marco del proceso de envejecimiento de la población, ¿no? En todos los países, y Bolivia no es la excepción, ¿no? Bolivia no es la excepción. Además que toda esta problemática en sí nos lleva a un problema, ¿no? De lo que es el modo de vida poco saludable, ¿no? Es caracterizado, todas estas enfermedades, este grupo de enfermedades, están caracterizadas por estar en la asociación, ¿no? De un modo de vida poco saludable que si hablamos de industrialización, si hablamos de el acceso a alimentos rápidos, etcétera, es un problema muy, muy marcado, ¿no? Entonces, evidentemente estas enfermedades no se transmiten de persona a persona, ¿sí? Pero aún este punto, como tal en el entendimiento, se puede poner incluso ¿no? A discusión, porque no hay una transmisión con microorganismos, con fomites, pero si entendemos que el mecanismo de transmisión es parte de cultura, como lo vamos a ver en un momento, si yo en un hogar estoy en una sociedad donde la unidad, que es la familia, ¿no? Hablando desde la visión netamente sociológica, es una familia que está acostumbrada a comer con un exceso de carbohidratos, no tiene un balance nutricional, valoriza la comida rápida, incluso en algunos lugares la valoriza como un nivel de estatus, ¿sí? Es una transmisión de conocimientos, de actitudes, ¿sí? Una transmisión de una educación nutricional inadecuada que se está generando, ¿sí? Obviamente, y lo razonamos muy bien, que no se transmite de persona a persona, al igual que las enfermedades transmisibles, ¿no? Mediante un virus, cualquier tipo de microorganismo, ¿no?
lo entendemos, pero también tenemos que entender, ¿sí? Que si hablamos de una transmisión social, cultural, de hábitos, ¿sí? De enseñanza, de educación, pues podríamos hablar que es una de las pandemias que más está asolando y azotando a la población mundial, ¿no? Y vamos a ver por qué características además podemos afirmar esto, ¿no? Otro de los problemas de este tipo de enfermedades es que son de larga duración, ¿sí? Y al hablar de problemáticas de larga duración, estamos hablando de un impacto en el uso de recursos de larga duración también, en el uso de fármacos de una larga data de duración, ¿no? En un tiempo de vida y de uso del gasto público en salud también de larga data para una sola persona, ¿sí? Su evolución es muy lenta y en la mayoría de los casos se va complejizando, ¿sí? Se complejiza. El tener una enfermedad no transmisible nos conlleva en corto o en largo tiempo, en función de la educación que tenga, que reciba esta persona acerca de la problemática que conlleva la enfermedad que tiene, pues a corto o a largo plazo vamos a tener 2 o 3 enfermedades que se asocien a esta, ¿no? Entonces es realmente un problema, ¿no? Un problema. De forma global, podemos hablar de 4 tipos principales. Cardiovasculares, ¿sí? Que van a implicar accidentes cerebrovasculares, hipertensión, ataques cardíacos. El cáncer como tal, enfermedades respiratorias crónicas, ¿sí? Enfermedades pulmonares obstructivas, asma, y el último tipo, el que es la diabetes, de forma general, ¿no? Que algunas teorías las engloban. Estos 4 grupos son el 82% de las muertes por enfermedades no transmisibles. 82%. Entonces, hablamos de un grupo, ¿sí? De un grupo que tiene una alta probabilidad, ¿sí? De conllevar, de tener, ¿sí? Una problemática que realmente muchos sistemas de salud no tienen la capacidad, ni en recursos humanos, ni en recursos materiales, eh, para poder afrontar, ¿no? Hablamos de una gran cantidad de gente, ¿sí? Hablamos de una gran cantidad de personas, ¿sí? Estas a su vez, ¿sí? Estas a su vez van a conllevar a muchas asociaciones, ¿sí? Que nos gusten o no, van paralelas, ¿no? Van paralelas. Por ejemplo, cuando hablamos de la problemática cardiovascular, diabetes, cáncer, enfermedades crónicas respiratorias, lo vamos a asociar al uso del tabaco, ¿sí? Y hay muchos estudios que nos muestran que la asociación, el hábito tabáquico, está relacionado a su vez con niveles de ansiedad, con niveles de estrés. O sea, vamos sumando, ¿sí? Vamos sumando problemáticas, ¿no? Vamos sumando ese tipo de problemáticas.
Problemas cardiovasculares, diabetes y cáncer también están asociados, ¿no?, a una inadecuada dieta, inadecuada nutrición, que también, ¿no?, está relacionado, algunas de ellas, con problemas de carácter mental, bulimia, anorexia, esa percepción social de belleza, ¿sí?, esa priorización de la belleza, de la delgadez en algunas sociedades, en la mayoría de ellas, lastimosamente, que se van a asociar a estos 4 problemas, ¿sí?, como factores de riesgo, que son altamente modificables, ¿sí? Problemas que vamos analizando, que vamos entendiendo, que los vemos, ¿sí?, día a día. También hablamos de la inactividad física, ¿no?, que está muy relacionada con 3, ¿sí?, directamente con 3 de los grupos que hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Inactividad física generada por tipos de trabajo. La Organización Internacional de Trabajo ya ha dado una alerta acerca, ¿no?, de la problemática que se tiene con algunos tipos de trabajo. Y obviamente la solución no es dejar de trabajar o eliminar estos tipos de trabajo de las agendas o de los países, es evidente. Aquí la problemática es que un área que debería estar muy informada acerca de esta pandemia, que debería trabajar en asociación directa con los ministerios de salud, con las entidades de salud, que son el área de recursos humanos y medicina del trabajo en las diferentes empresas, ¿sí?, deberían tomar en cuenta dentro de sus programas anuales, semestrales, la actividad física, ¿sí? Actividad física. No una vez al año, ¿no?, como nosotros tenemos aquí en Bolivia el día del peatón, el día del ejercicio, una vez al año, en 365 días del año, tener una vez actividad adecuada, ¿no?, actividad física adecuada, ¿no? Entonces, es un problema muy asociado a desconocimiento, educación, tipos de trabajo, rutinas educativas, etcétera, ¿sí? Entonces, tenemos mucho en qué pensar, ¿no? Mucho en pensar cómo, ¿no?, poder trabajar estas políticas educativas, ¿no? Y otro factor de riesgo que sí es modificable, ¿sí?, el uso nocivo de alcohol, ¿sí? El uso nocivo de alcohol. Evidentemente no se puede volver a la restricción, ¿no?, de años atrás del consumo de alcohol, eso es evidente, ¿sí? Si bien, por ejemplo, para el uso del tabaco se ha empezado en muchos países a colocar un impuesto para la inadecuada dieta, si hablamos de alimentos con altas cantidades de grasa, lo que se denomina y se ha establecido claramente como comida chatarra. México ha generado un impuesto a la comida chatarra, tiene el impuesto al tabaco, Bolivia tiene el impuesto al tabaco, ¿sí?, un impuesto adicional que va directamente a salud, ¿sí? En algunos países, en Bolivia, he tratado de ver a dónde va el impuesto del tabaco, pero realmente no se lo descifra fácilmente en el ámbito legal. En México sí establece claramente, ¿no?, que el impuesto adicional, ¿no?, aparte del impuesto de importación, exportación, comercialización, etcétera, los impuestos adicionales en estas problemáticas, alcohol, tabaco y comida chatarra, va directamente a salud, ¿no? En Bolivia sé que hay un Doctora, para el tabaco, pero no sé si va directamente a salud, no sé si alguien sabe, ¿sí?
o lo puede averiguar quizá para la Sí. próxima clase. ¿Lo escuchamos? Doctora, te vas a disculpar, las diapositivas no se están cambiando. Oh, a ver, permítame. Creo que tenemos el mismo problema. ¿Ahora sí lo pueden ver? Sí, ahora sí. Ah, ok, muy bien, perfecto. ¿No? Entonces aquí estamos analizando este cuadro, ¿ya? Entonces, les decía que muchos países han implementado impuestos como una medida, ¿no? De rescate, una medida salvavidas, pero que en muchos países también va paralelamente con el sistema educativo, ¿no? La parte educativa de estos 4 factores, que no son los únicos, ¿no? Son los de mayor estudio que se tienen, que no son los únicos para estas 4 familias, ¿no? De forma general, que son las enfermedades no transmisibles, ¿sí? El mayor problema, ¿cuál es? Los determinantes sociales, ¿no? Las características sociales dentro de las cuales la vida transcurre, ¿no? Esos mecanismos condicionales sociales que afectan la salud, ¿sí? Obviamente no nos van a afectar, ¿no? La pobreza y la riqueza de Wall Street, ¿no? No nos afecta a todos por igual, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahí la densidad de kilocalorías en 100 gramos, ¿no? Del aceite, de la mantequilla, del azúcar, el queso, las frutas, el pescado, los vegetales, ¿sí? Hay un costo en función de la densidad de kilocalorías en 100 gramos, ¿no? Hay un costo de energía que se ve reflejado. Hay una diferenciación, claro que sí, pero en un momento determinado, muchos estudios nutricionales, ¿sí? Desde el área de la nutrición y sociología, ¿sí? Que se han unido, han podido determinar que esta densidad en kilocalorías, ¿sí? En algunos productos es exactamente el mismo en el caso del aceite, por ejemplo, que es donde mayores estudios hay, que un litro de aceite que puede ser el más barato, el que ustedes ven en los barriles, ¿no? En los que vienen en barriles grandes, ¿sí? Que se presume que es uno de los más baratos, ¿sí? Tiene la misma densidad en kilocalorías de un aceite que puede estar en un supermercado muy fino, purificado, ¿sí? Entonces, el marketing, el no tener etiquetas claramente establecidas en los productos, no tener normativas claras, ¿sí? Generan realmente un problema, ¿no? Porque muchas personas piensan que tener un aceite de calidad significa que baja la densidad de kilocalorías, ¿sí? Y muchas veces no es así, ¿sí? Independientemente del tipo de aceite, la mayoría tienen la misma densidad. Entonces, el problema está instaurado, ¿no? Entonces, son diversas problemáticas que tendremos que ver, ¿no? A ver, permítanme, aquí está. Cuando hablamos de determinantes, ¿sí? Hablamos de un contexto económico y político, ¿no? Políticas macroeconómicas, ¿no? A ver, lo voy a poner en pantalla grande para que lo puedan ver, ¿sí? Estructura del mercado de trabajo, ¿no? Desde políticas que puedan ayudar o coadyuvar, ¿sí? A visualizar la problemática, ¿no? Cuando hablamos de políticas macroeconómicas, ¿sí? Tienen que estar vinculadas a la moneda, a un ordenamiento legal unificado, ¿sí? Factores productivos, la integración en el mercado, ¿sí? Tener realmente políticas que puedan ayudar y coadyuvar, ¿no? Con objetivos claros. Y en este caso, a lo que es la empleabilidad,
la igualdad, el equilibrio ambiental, el equilibrio nutricional, ¿sí? Tienen que estar regidas desde estas políticas macroeconómicas, ¿no? Políticas sociales, de trabajo, de vivienda, políticas agrarias, donde se tengan las posibilidades de poder consumir, ¿no? Volver una sociedad que deje de ser consumista con un tipo de alimentos solamente porque vienen en una caja bonita o porque tienen un muñeco adentro o porque la gente se fija en el envase y no lee el tipo de nutrientes, si tiene nutrientes, la cantidad de colorantes que tiene un alimento determinado, no lo lee porque muchas veces no está dentro de las políticas, ¿sí? Que tenga que tener una normativa clara, que tenga que haber una declaración clara de lo que contiene ese alimento, ¿sí? Entonces, son varios, ¿no? Ahí entran las políticas públicas de salud, de educación, de promoción de la salud, de la protección social, cultura y valores de la sociedad, ¿sí? Hay estudios muy interesantes en Latinoamérica, ¿sí? Desde el área de la sociología, que muestran cómo a principios, ¿no? Hablamos del 70, del 80, cuando hubo el boom de la quinoa, ¿no? Si bien se consumía, ¿no? La quinoa como tal, Perú es quien empezó a revalorizar la quinoa, no desde un punto ancestral, no con la historia ancestral, sino desde el punto de vista nutricional, ¿no? Y entonces, a un inicio, ¿no? A mucha gente le daba incluso vergüenza decir que comía quinoa, que comía chuño, pez, que, ¿no? Hablar del pez, que hablar de ispi, ¿no? Hablar de alimentos, ¿no? Como la quinoa, que actualmente a nivel mundial, por sus valores nutricionales, es un alimento gourmet, ¿no? Es un alimento gourmet que se maneja en los más altos estándares, ¿no? En lo que es la gastronomía, por ejemplo. Pero hay muchos estudios que han demostrado que mucha gente del área rural, ¿sí? Prefería cambiar ese alimento con tanto valor por fideos, ¿no? Gaseosas, ¿no? Estaba por decir una marca, pero bueno, gaseosas en general, ¿sí? Y cambiaba alimentos con alto valor nutricional por alimentos que técnicamente, ¿no? Técnicamente les generaban una percepción de estatus, ¿no? Es decir, en la ciudad comen pollos a la bróster, aquí también, ¿no? En la ciudad no comen quinoa, aquí no, ¿sí? Entonces, la parte de cultura, de los valores que están insertos en una sociedad, y es aquí el punto que les mencionaba, que hay una discusión si son transmisibles o no realmente, o sea, desde qué definición podemos ver que estas enfermedades pueden se estar transmitiendo de generación en generación, porque estamos generando una cultura, hay unos valores de un consumismo, de un tipo de alimentos, de un tipo de estilo de vida, mayormente sedentario, ¿sí? Donde se está normalizando el consumo de tabaco, donde se está normalizando el consumo de alcohol, ¿sí? Y ya no es solamente en la fiesta de Año Nuevo, ¿no? Los niveles de alcohol, ¿sí? Y las problemáticas que generan esto son todos los días, ya no son los fines de semana, ya no son los viernes, sábado, domingo, ¿no? Sabemos que tenemos más de 400 fiestas patronales en Bolivia, ¿no? Cada día hay una o dos fiestas donde se naturaliza el consumo de alcohol, se naturaliza muchas cosas, ¿no? Entonces, este problema viene desde las políticas, ¿no? Es un problema que va, ¿no? Que va, ha sido analizado a nivel mundial y habla de ese impacto, ¿no? En la equidad en salud y bienestar que tienen las mismas, ¿sí?
que precisamente es el sistema de salud quien tendría que estar, ¿sí? Analizando precisamente el impacto que tienen las mismas, ¿no? Analizando la posición socioeconómica, las estructuras sociales, la educación, ocupación, ingreso, ¿no? Género, etnicidad, la cohesión social, estar buscando los elementos de capital social que se tienen, ¿sí? Las condiciones de vida, de trabajo, la disponibilidad de alimentos que se tienen, analizar los factores psicosociales, ¿no? Las conductas, hábitos y factores biológicos de su población, ¿sí? Un epidemiólogo tiene que poder ver, ¿no? Cualquier problemática de salud desde un contexto global como el que estamos viendo en este gráfico, ¿no? Ver esos determinantes sociales de la salud. ¿Para qué? Para poder ver cuáles son esos determinantes estructurales, esos determinantes intermedios que van a hacer, ¿sí? Que van a hacer que se suscite un fenómeno o no, ¿no? Que están ampliamente relacionados, ¿no? Intrínsecamente relacionados, muchos de ellos. ¿Cuáles son los mayores problemas, no? Cuando hablamos de factores de riesgo, si hablamos de esos factores metabólicos fisiológicos intermedios, hablamos, por ejemplo, de la hipertensión, ¿sí? Hablamos de todo lo que es la problemática de hipertensión arterial. Y cuando hablamos de hipertensión, ¿sí? Hablamos de, en definición, ¿sí? Donde la presión ejercida por la sangre, ¿no? Al interior del círculo arterial es elevada. Entonces es una afección, ¿no? Genera un esfuerzo adicional al corazón para bombear sangre. Cuando hablamos de la presión alta, ¿no? Hablamos de un registro cuantificado por encima de los valores normales, ¿sí? En función de las áreas, ¿no? En muchos países, la afección mayormente, ¿no? Mayormente es en mujeres, ¿sí? Que en hombres. Hay una mayor afección en mujeres que en hombres. Por regiones también es muy distinto en función, ¿no? De varios factores geográficos que se tiene, ¿sí? En Bolivia, por ejemplo, yo no he visto ningún estudio que relacione la etnicidad y la hipertensión arterial. Por ejemplo, en Perú hay un bonito estudio de indicador de etnicidad, ¿sí? Que nos muestra, ¿no? Que nos muestra el porcentaje de presión arterial, ¿no? En función de la autoidentificación del grupo étnico, ¿no? Y donde ellos han encontrado, ¿sí? Un mayor nivel, según la autoidentificación étnica, ¿sí? Y lengua materna en mestizos, ¿sí? En mestizos. En un segundo lugar, en negros, morenos o zambos, que era la otra categoría. Después venía lo que se autoidentificaban como blanco y después los de origen nativo como tal, ¿no? Entonces, importante el estudio de cuantificación que han trabajado, por ejemplo, ¿no? La problemática de etnia también la han relacionado con el lugar, ¿no? El lugar de residencia y bueno, es muy interesante como una variable que aquí en Bolivia personalmente he ido buscando y no la he encontrado, ¿no? Sobrepeso, obesidad, ¿no? Otro problema que se tiene, ¿no? Altamente instaurado, ¿no? Altamente instaurado. Cuando hablamos de esta problemática en específico, ¿sí? Vamos un poco más allá, ¿no? ¿Por qué un poco más allá? Porque cuando hablamos de sobrepeso, obesidad,
Hablamos, sí, como una acumulación anormal, ¿no? O excesiva de grasa, perjudicial para la salud, ¿sí? Si bien estas dos delimitantes, sobrepeso y obesidad, se consideraba un problema de países de ingresos altos, ¿sí? Estos trastornos están casi ya al mismo nivel en países considerados con ingresos bajos o medianos, ¿sí? En particular en los entornos urbanos, ¿sí? Pero desde la sociología hay un contraste, ¿no? Nos dicen, sí, el problema está instaurado en todo lugar, en área rural también, porque quieren percibirse como gente de área rural, quieren desenmarcarse de ser gente de área rural, enmarcarse en ser gente de un área metropolitana, y entonces el consumo de alimentos va a cambiar, ¿no? Y entonces habría que ver qué pasa en Bolivia, ¿no? ¿Sí? ¿Qué está pasando, ¿no? Con los índices de masa corporal, qué pasa con el sobrepeso. Habrá una relación, ¿no? El estudio que les mencionaba también trabajó lo que es el sobrepeso, ¿no? Según la autoidentificación étnica, ¿no? Y ahí otra vez vamos con los mestizos, ¿no? Con el mayor porcentaje, ¿sí? Mestizos, blancos, negros, morenos, ambos, o de origen nativo, ¿no? Donde se inserta la mayor problemática, ¿no? La mayor problemática que se tiene. Entonces, este exceso de peso, ¿no? Este exceso de peso que incluye tanto las situaciones de sobrepeso y de obesidad, ¿no? Es evidentemente perjudicial para la salud, ¿sí? El consumo de alimentos con alto contenido energético, ¿no? De elevado contenido, una disminución del gasto de actividad física, el aumento del sedentarismo, pues nos lleva a remontar, ¿no? Esta problemática, ¿sí? Hay programas, Bolivia tiene su programa, ¿sí? De enfermedades no transmisibles, ¿sí? Pero estas valoraciones, ¿no? Y asociaciones serían muy interesantes de trabajarlas, ¿no? Poderlas trabajar. Lo que es el caso de la hiperglucemia, hiperlipidemia, ¿no? Los niveles de glucosa en sangre, los niveles altos de lípidos en sangre, también son una problemática, ¿no? Miren, esto vamos a ponerlo de manera grande, ¿sí? El tabaco, el alcohol, la polución, las dietas bajas en frutas, ¿no? Miren cómo están las problemáticas, ¿no? Relacionadas y asociadas, ¿sí? Asociadas. Ahí ven las problemáticas, ¿no? Por ejemplo, con el cáncer, ¿no? Miren, la mayoría, ¿no? Desde el consumo de tabaco, pasando por el consumo de alcohol, la dieta baja en frutas, ¿no? La dieta elevada en sodio, ¿sí? Está relacionado con cáncer, ¿sí? La dieta baja en vegetales, ¿sí? Los factores, miren, abajo, en lila, ¿no? Abajo, ¿sí? Están, por ejemplo, los factores de riesgo en enfermedades ocupacionales, ¿sí? Que está relacionado directamente con problemas, ¿no? Entonces, hay una sobreposición, ¿sí? Hay una sobreposición de problemáticas que se pueden trabajar desde políticas, ¿sí? Que podrían generar una disminución considerable de estas enfermedades no transmisibles. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Tener datos, conocer el estado real en el que estamos.
¿sí? Conocer ese estado real. Hay mucha gente, ¿sí? Mucha gente, en el caso de la hipertensión, que se siente cansado, tiene palpitaciones, asiste a una farmacia, asiste al fisioterapeuta que le toma la presión del barrio, al odontólogo que también le puede tomar la presión, le dice, mire, su presión está un poco alta. Esa persona va y va a una farmacia, ¿qué puedo tomar para la presión alta? ¿Qué puede ser? Como nuestras políticas de salud no están bien relacionadas, el farmacéutico prescribe el tratamiento, obviamente la persona se siente mejor. Si tiene un nivel de analfabetismo, o sea, si es un analfabeto funcional, en algún momento interpreta las indicaciones o alguien le ayuda con la interpretación o el mismo farmacéutico le ayuda con la interpretación, las dosis, cómo debe tomar la medicación y empieza la medicación. Pero esa persona no está en los reportes, no está en las estadísticas, ¿sí? Entonces ven que un problema que se podría solucionar con problemas, con políticas, desde la regulación del expendio de fármacos en farmacias, que se debe vender un blister, que se debe tener una receta médica, etcétera, y muchas otras regulaciones más, nos pueden ayudar a capturar a esa persona, a captar a esa persona que está consumiendo un fármaco, que está en un tratamiento que a corto, mediano o largo plazo va a generar efectos secundarios, ¿no? Efectos de rebote y que va a necesitar otra atención en salud y va a ir sumando, ¿no? Problemáticas. ¿Qué sería el adecuado? Que se tenga políticas que puedan ayudarnos a capturar a esa persona, a generar educación, ¿sí? Una vez que ya se instalada la problemática y evitar que esto progrese a otras problemáticas, ¿sí? Políticas de prevención que nos ayudarían incluso a que esta persona no haya terminado con presión alta. ¿Por qué? Porque ya va a tener una educación previa, el consumo adecuado de alimentos, actividad física, etcétera, ¿no? Van sumando muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente, ¿no? En el 2014 se dio un reporte global de la problemática, ¿sí? Y hablamos que el problema, ¿sí? De condiciones nutricionales, ¿sí? El problema de enfermedades es alarmante, ¿no? Hay estimaciones, ¿no? Hay estimaciones, ¿sí? Que nos van mostrando la problemática de cardiovascular, ¿no? De enfermedades respiratorias, diabetes, cáncer, ¿no? En diferentes porcentajes a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Ahora, esta es otra problemática, ¿no? Hay una regla conocida como regla de las mitades de enfermedades no transmisibles. ¿Sí? ¿Alguien ha oído hablar de esta regla de las mitades? Esta regla de las mitades, ¿sí? Nos muestra, ¿no? Que una de cada 10 personas con enfermedades crónicas es tratada con éxito, ¿no? Una. O sea, de 2 personas probables, por eso se llama la regla de las mitades, ¿no? Se va trabajando las probabilidades y una de cada 10 tiene éxito, ¿sí? Y mayormente, ¿sí?
esto no está relacionado directamente al nivel de instrucción, al nivel de educación, ¿sí? No es precisamente la persona necesariamente, ¿no? No es un factor protector el nivel de educación, ni el estatus social, ni el origen, ¿sí? No podemos decir que esa persona que es tratada con éxito está en Europa, ¿no? Por los servicios de salud que tiene y los demás son de Latinoamérica, por la precariedad que se tiene en los sistemas de salud. No. Esa persona cuenta con otro tipo de características que son más personales que vinculadas al ámbito de salud per se o al ámbito social per se, ¿sí? O sea, aquí no hay una discriminación una discriminación económica, una discriminación étnica, social, de acceso a la salud, no, y entonces ahí la problemática se magnifica más. Sí, porque no decimos solamente las personas que tienen bajo nivel de instrucción son aquellas eh, que no pueden ser tratadas y que no llegan a un tratamiento con éxito, no, ¿sí? Aquí el problema es que de 10 cualquiera, ¿sí? Uno de ellos solamente es tratado con éxito, ¿sí? Entonces, de un total de casos, miren, hay un 50%, pues la más regla de las mitades, ¿sí? Y lo voy a agrandar esta diapositiva para que lo puedan ver, ¿no? Miren, de 100% de casos, ¿no? De enfermedades no transmisibles, solo el 50% son diagnosticados. Y esto debido a múltiples factores, ¿no? Un ejemplo el que yo les daba, el acceso a la salud, ¿no? La persona se siente mal, no va al médico, acude al farmacéutico, a la amiga, a la hija de la amiga que está estudiando medicina o enfermería, ¿no? Tiene muchos lugares donde acudir, menos al médico, donde tiene que pagar por su servicio de salud y obviamente en la mayoría de los casos no lo va a hacer, ¿sí? Y empieza un tratamiento, ¿no? Entonces, solo 50% son diagnosticados, los otros están latentes, ¿no? Están ahí latentes hasta llegar en un momento donde entren al 50% de diagnosticados, ¿sí? De este 50% de diagnosticados, ¿sí? De este 50% de diagnosticados, la mitad, ¿sí? El 25% son controlados por distintas razones, ¿sí? Porque tienen acceso a la salud, porque tienen un nivel de instrucción que les permite tomar conciencia de la problemática, ¿no? Y empezar un tratamiento, un control, porque tienen un sistema de salud que tiene un componente de comunicacional, ¿sí? Entonces esta persona ha ido a recoger o atenderse por un diente, por un problema dental, etcétera, y los sistemas de comunicación le alertan, ¿no? Del problema que tiene que ser controlado, de la importancia del control, etcétera, ¿no? Múltiples elementos, ¿sí? Pero de este 25, ¿sí? De este 25 que son controlados, ¿sí? La mitad, o sea, el 12,5, ¿sí? Generan, ¿no? Todo un sistema de prevención para otras patologías, ¿sí? Y de esos, ¿sí? Tratada con éxito. ¿Sí? Entonces, eh, si yo tengo, ¿sí? Si yo tengo una enfermedad crónica,
hay una mayor probabilidad de que este lleve a otro tipo de enfermedad, baje el sistema inmunitario, pueda acoger una enfermedad transmisible, ¿no? Entonces se va generando una sumatoria de eventos, ¿sí? Los cuales van a coadyuvar un deterioro de mi salud, ¿sí? Y desde otro ámbito que es la sociología van a generar también un deterioro familiar. No es agradable tener una persona con sobrepeso, obesidad y con complicaciones de salud en el hogar, una persona con cáncer, con diabetes, las dificultades económicas, las dificultades de atención, las dificultades que genera tener una persona con una problemática que en vez de mejorar tiene una gran probabilidad de empeorar porque va sumando enfermedades, va sumando complicaciones, es psicológicamente y económicamente agotador en una unidad familiar. Es altamente agotador, ¿sí? Y ese agotamiento genera otras problemáticas sociales, ¿sí? Genera discusiones cada vez más violentas en algunos casos, ¿sí? Decisiones de rupturas familiares, de alejamiento, de abandono en el caso de adultos mayores. Tenemos una gran cantidad de adultos mayores que han sido abandonados precisamente por estos problemas de salud, ya sea porque la familia no quiere hacerse cargo, porque pone la excusa de que no tiene dinero para hacerse cargo, de que no tiene un sistema de salud, de que no hay quien lo acoja. O sea, se van sumando, ¿no? Múltiples factores, múltiples factores. Entonces, esta regla de las mitades es una regla que Rule, ¿no? Hart, ¿no? Ha creado estas reglas, ¿no? Y ha visualizado que realmente el costo es muy alto, ¿no? Y repito, esto no está definido, esto no está enmarcado en un tipo de sociedad, en países industrializados, sin industrialización, no. Esto es a nivel global. ¿Sí? Y aquí tienen la proporción de individuos, ¿sí? De 35 a 49 años que han sido parte del estudio, ¿sí? ¿No? A Colombia ha ingresado en el mismo, México, ¿sí? Sudáfrica, o sea, muchos países, ¿sí? Muchos países. Entonces, si vemos un avance, ¿no? Ya en el 2000 había una resolución de la OPS, ¿no? Específicamente para enfermedades cardiovasculares e hipertensión, ¿sí? Después, ya en el 2002 se hablaba de enfermedades no transmisibles, ¿sí? Para el 2003 va evolucionando las estrategias, 2004, 2005 ya se habla de la problemática del cáncer, ¿sí? 2004, 2005, 2006 se habla de las estrategias regionales de promoción en salud, en los planes de acción, de nutrición y desarrollo que se tienen que tener, ¿sí? Para el 2007, la Declaración del Puerto de España, ¿no? Que es el CARICOM, el 2008, la resolución de estrategias individuales y de base poblacional para prevención y manejo de diabetes y obesidad, ¿sí? Ya 2010, 2011, ya entran las resoluciones del Mercosur, ORAS, UNASUR, SICA, y la Declaración de la Sociedad Civil Latinoamericana, ¿no? En el 2011 se da un hito muy importante, ¿no? En la reunión, ¿no? En una de las reuniones de alto nivel, ¿no? De las Naciones Unidas para ya declaraciones, ¿no? Hacer declaraciones políticas ante la pandemia que se viene, ¿no? Y que ya era evidente para el 2011, ¿no? Ya estaba en cifras rojas en todos los niveles de salud.
¿sí? 2014 ya hablamos de la obesidad infantil y las discapacidades que generan las mismas, ¿sí? Cuando hablamos de que estas enfermedades son crónicas, son no transmisibles, insisto y soy incisiva en el problema, ¿sí? Entendemos de una no transmisibilidad vectorial, biológica, ¿sí? Pero la transmisión de hábitos, de cultura, es mucho más incisiva también, ¿sí? Porque la vivimos día a día, ¿sí? Día a día. Un punto importante, ¿no? Una asociación importante que incluso se da actualmente y que se está empezando a hablar, y aunque parezca irónico, es un problema que se deslinda desde el área veterinaria, por ejemplo. Los niveles de cáncer en animales domésticos, ¿no? Perros, gatos principalmente, es alarmante. Más cuando vemos que estos animales asumen los inadecuados hábitos de alimentación de los dueños, que son un reflejo claro de cómo se transmite fácilmente estos hábitos a niños, a animales de compañía, ¿sí? Y entonces sí estamos hablando de un problema de transmisión, pero de hábitos, no de un problema cultural, de un problema de transmisión social, ¿sí? Un dato interesante, ¿no? Para ir analizando, ¿sí? Ha habido varias reuniones, evidentemente, ustedes en la página, ¿no? De las Naciones Unidas pueden ver, han habido varias reuniones, hay varias asambleas, varios elementos que hablan, ¿no? De las diferentes resoluciones que hablan de la prevención, ¿no? De la comunicación adecuada, ¿no? Para trabajar estas problemáticas. Y una de las que es importante ver son las declaraciones, ¿no? Las declaraciones políticas que se tienen, los proyectos de resolución que hablan, ¿no? Específicamente de la prevención de estas enfermedades, ¿sí? Esto ya de 2011, ¿no? Esto ya del 2011 con una visión de generar realmente, ¿no? Sistemas adecuados de prevención, que vayan más allá de la mera comunicación, ¿sí? Recuerden, estamos hablando desde políticas públicas, no estamos hablando que el Estado como tal tiene que tomar brazos operativos legales, ¿no? Fuertes para que, ¿no? Estos vayan descendiendo en la escala lógica de mando y de ejecución para que llegue donde tiene que llegar, ¿no? Al individuo, a la población. Nos vamos a quedar acá en esta diapositiva para tener 5 minutos de receso, ¿sí? A ver, permítanme. Nos vemos. Yo tengo, yo tengo y 10, ¿sí? 5 minutitos de receso y volvemos. Muy bien, continuamos, por favor. Sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, tumores malignos, adicciones y enfermedades mentales. ¿Cuál es la pregunta que debemos hacernos? ¿Cuáles son los verdaderos retos a los que nos enfrentamos? ¿No? ¿Cuáles son esos retos? La teoría nos muestra, ¿no? Las 5 Cs: compromiso, capacitación, coordinación, comunicación y cumplimiento, ¿no?
5 Cs, ¿no? Que se hablan de las 5 Cs para poder afrontar esta problemática, ¿sí? Cómo trabajar la problemática, cómo analizar la misma es algo importante. Vamos a ver estas 5 Cs y discutirlo es importante, ¿no? Compromiso, ¿no? ¿Cuál es el reto en la parte de compromiso, ¿no? Distintas investigaciones, distintos elementos nos muestran que en diferente proporción, en Bolivia, en La Paz, no lo sabemos, ¿sí? No hay estudios, pero mencionan que uno de los retos a los cuales se enfrenta, ¿no? Todo el sistema, ¿sí? Todo el sistema de salud, el sistema social, el sistema educativo, que están relacionados, como hemos podido ver, para generar políticas adecuadas de prevención y educación acerca de la problemática de enfermedades no transmisibles, es la falta de compromiso del personal de salud, ¿sí? El analfabetismo sanitario en la población, la atención deficiente, ¿no? Del primer nivel de atención. ¿En qué sentido, no? Se calcula aproximadamente que entre el 2010 y 2014 las farmacias con consultorio han crecido un 340%, ¿no? Esas farmacias a las cuales una persona asiste, ¿no? Y hay una consulta, ¿no? El ejemplo que les mencionaba, o sea, el crecimiento de farmacias por área geográfica es desproporcional, ¿sí? Cuando se empieza con lo que eran las boticas, ¿sí? Se tenía un establecimiento regional geográfico, ¿no? En un determinado manzano, en una determinada zona, había una farmacia, ¿sí? Y entonces el farmacéutico, ¿no? La farmacéutica, tenía la probabilidad de conocer a las personas que se acercaban, ¿sí? Poder generar este sistema de educación, de prevención, ¿no? De la insistencia de que asistan a un médico. O sea, se trabajaba bajo otro sistema, ¿no? Viene un determinado X gobierno y da la concesión libre, ¿no? Para que las multinacionales de las farmacéuticas puedan abrir libremente, incluso uno al lado de otra, ¿no? Sin una discriminación geográfica, por área, por lugar, por densidad poblacional, una farmacia y bueno, esto se trunca, entonces el crecimiento es más del 300%. La Paz no debe ser la excepción. No tenemos un estudio, ¿sí? Pero es evidente, ¿no? Dudamos que Bolivia salga, ¿no? Del contexto internacional. Debemos estar ahí adentro, ¿no? Debemos tener estas cifras también. Muy parecidas, quizá no exactamente iguales, evidentemente, pero muy parecidas, ¿no? Y vemos, ¿no? Es evidente el crecimiento de las farmacias en la actualidad, ¿no? Evidente, ¿sí? Consultorios, ¿no? Adyacentes a farmacias. Ha habido una explosión demográfica de consultorios y farmacias en muchas áreas, ¿sí? Se estiman 325,000 consultas médicas diarias. Y la mayoría de estas, algunos investigaciones nos dicen el 70, otros el 60, el 80, 75%, no están dentro del sistema de salud, o sea, no están en un sistema que tenga datos estadísticos para poder ser analizados, que estos datos nos van a generar políticas públicas de prevención, etcétera. O sea, no están, ¿sí? Están fuera de este sistema, están fuera del sistema, ¿sí? Entonces, el compromiso es que personal de salud tenga un mayor compromiso, ¿sí? Con esta problemática, con esta pandemia,
generar un ambiente de alfabetismo sanitario en la población, ¿sí? Con todos los elementos que hemos podido ver, y mejorar los niveles de atención, ¿sí? Mejorar los niveles de atención, ¿sí? Trabajar en coordinación realmente con todo el sistema, ¿sí? Entonces son varias problemáticas que presionan para tener un compromiso, podríamos decir, tanto de la población como del sistema de salud, ¿no? Pero con un con un 80% en el sistema de salud, porque el sistema de salud es el indicado, es el llamado a generar información adecuada, pertinente y oportuna hacia la población para que se desmarque de esa problemática de analfabetismo sanitario, ¿sí? Y obviamente va a estar el porcentaje que tendría que dar la población para poder generar ese seguimiento, comprender la importancia del mismo, ¿no? Volver a creer, entre comillas, en el aporte que el sistema sanitario le puede dar, ¿no? Entonces, es muy importante el analizar esta parte de compromiso como tal, ¿no? Muy bien. Capacitación, la segunda C, ¿sí? Capacitación. ¿Cuáles son las problemáticas a nivel global que se detectan, ¿no? Ustedes están fuera de la primera problemática, ¿no? Porque, por ejemplo, alrededor del 70% de personal de salud no se ha capacitado, ¿no? Desde que se gradúa, ¿sí? No se ha capacitado desde la graduación. Evidentemente, ¿no? Esto se puede refutar con el acceso a la educación, ¿no? Con el establecimiento de el cumplimiento a la política laboral de la norma que indica que se debe generar siempre la actualización permanente, ¿no? Y que esta debe ser accesible, debe ser gratuita, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente se puede tener una gran discusión, pero el problema está en que una gran parte de personal de salud no está capacitado, no tiene una actualización. Ustedes, por ejemplo, están saliendo de ese porcentaje, ¿no? Están en una capacitación constante. Más sin embargo, el mayor volumen de personal está fuera de esa capacitación, ¿sí? Está fuera de esa capacitación. Una segunda problemática es que a pesar de la oferta en capacitación que puede existir, ¿sí? El personal no culmina o no aprueba los cursos, ¿sí? No hay estudios como tal con una estadística exacta, ¿sí? Pero hay posgrados, ¿sí? Donde sí se les paga a las personas para que hagan un diplomado en epidemiología, una especialidad en nutrición, o sea, sí hay el sistema, ¿no? La UMSA, por ejemplo, lo tiene, ¿sí? La UMSA tiene el sistema, ¿no? Se oferta la capacitación, ¿sí? Por distintos indicadores diferentes en cada área, en sociología, en salud, etcétera, se otorga por normativa una beca, ¿no? Y es precisamente este personal, ¿sí? El que ha estado becado, ¿sí? Es una discusión que se tiene frecuentemente en el área de posgrado, es presente este personal que ha sido becado, ya sea por una empresa, que ha recibido la beca por una institución o por el propio posgrado, la que no culmina, ¿sí? La que no prueba los cursos. Entonces es un problema que se ve, no se lo tiene estadísticamente, yo he buscado, no se tiene un estudio específico que nos pueda mostrar esta realidad,
en el área de salud, más sin embargo se ve, ¿sí? Se ve claramente que hay la problemática. No se sabe cuánta de esta, no está cuantificada, pero sí la tenemos, ¿sí? Otra problemática es el control eficiente del embarazo, evidentemente, la atención médica y la referencia no oportuna al segundo nivel de atención, ¿no? Que genera una mortalidad materno-infantil, ¿sí? Entonces, tenemos muchas problemáticas, ¿no? Que hay que afrontar en lo que es la capacitación también. En lo que es el ámbito de la coordinación, nuestro sistema nacional de salud está evidentemente fragmentado, ya sea por elementos políticos, ya sea por elementos económicos, seguridad privada, ¿no? Salud privada, todo lo que es la seguridad que no es privada, etcétera, ¿sí? No tenemos un sistema de salud consolidado, ni estructuralmente, y eso nos lleva a una desestructuración informática, ¿no? No tenemos un sistema único, ¿no? Donde se tenga una información adecuada, oportuna de todo que sea salud, ¿no? De todos los ámbitos de salud, ¿sí? Por ejemplo, en lo que son los fármacos, no tenemos una red de todas las farmacias de la Caja Nacional, de cualquier farmacia que tenga un centro de cómputo, un punto, un eje inicial, principal, ¿no? Un punto de concentración de datos. No lo tenemos, ¿sí? La vinculación intersectorial es insuficiente. Estamos viendo y somos conscientes que para la prevención de enfermedades no transmisibles, no solamente es el sector de salud quien tiene que generar los elementos o mecanismos para la problemática. Estamos viendo que es el sector educativo, que es el sector político, ¿sí? Que tenemos varios sectores que tienen que trabajar de forma conjunta, ¿no? Para esta problemática, ¿sí? Y también dentro de los sistemas de salud, primer nivel, segundo, tercer nivel, aparentemente, ¿no? En la mayoría de los países, pues trabajan desfragmentados, ¿no? Hay una desfragmentación de los mismos, ¿sí? Hay una operación heterogénea en los diversos niveles operativos, estatal, municipal, ¿sí? Los hospitales municipales, los establecimientos municipales de salud, si bien se rigen bajo una ley general, ¿sí? Al igual que los estatales, pero en políticas internas, normativas de prevención internas, tienen una diferente dirección, ¿no? Apuntan a diferentes intereses, diferentes objetivos, diferentes metas, misión, visión, en función de la empresa, la constitución básica de esa empresa, ¿no? Entonces, obviamente, no hay una coordinación, ¿sí? Indicadores, metas. Si no tenemos los datos exactos de cuál es el impacto en la salud poblacional de estas problemáticas, pues evidentemente no tenemos indicadores y metas exactos, ¿sí? Alguien me dirá, pero la Caja Nacional, sí, ok, puede que tenga datos específicos o no. Más, sin embargo, ¿en qué porcentaje estaríamos hablando que abarca la Caja Nacional de toda la población boliviana? No pasa del 50%. No estamos hablando de una población representativa a nivel nacional para poder generar políticas, digamos, ¿no? O generar indicadores y metas a corto o a largo plazo. Entonces, en coordinación también tenemos otra problemática, ¿no? Mire, cada una de estas problemáticas que se tienen deberían ser problemáticas que se deban analizar, ¿sí? Que se deban visualizar, que se deban estudiar y analizar para, para ir dándoles respuestas, ¿no? Respuestas. Y esto no solamente es para las enfermedades crónicas no transmisibles, hablamos del problema de salud per se que tenemos en las distintas poblaciones, ¿no?
En lo que es comunicación, ¿sí? Y voy a ampliar esta diapositiva porque este es el nivel de comunicación que tenemos, ¿sí? La información, ya sea técnica o administrativa, no fluye adecuadamente en los sistemas de salud, ¿sí? Cuando se genera investigación, ¿sí? Se hablaba, ¿no? Que el éxito, ¿no? De una investigación es la traducción a un artículo científico, ¿no es cierto? Muy bien. Pues esto ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Y más aún en el área de salud. Si bien la culminación de una investigación debería ser en un artículo científico que va a ir, ¿no? A contribuir con información de calidad científica al área, en este caso al área de salud, ¿sí? Tendría que traducirse al público en general, ¿sí? ¿Cuál sería, ¿no? Todas las tesis que ustedes van a trabajar en un ámbito tan importante como en el cual se están desarrollando en la epidemiología. Ok, llega a un artículo científico, ¿qué porcentaje de la población va a leer ese artículo? No, tiene que llegar a traducirse en evidencia científica, ¿sí? Al público en general, para que conozca la problemática, ¿no? Para que conozca realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Y esa traducción al público en general es parte de la comunicación que tienen que dar los sistemas de salud, ¿sí? La comunicación en cascada, la comunicación en gota que se tiene que dar, ¿sí? Pareciera, dicen los distintos estudios, que el teléfono está descompuesto, ¿no? En el sistema de salud, porque no hay una comunicación adecuada, ¿no? Y mire, ahí tenemos, ¿no? Una información, dice diabetes, ¿no? Obesidad, insuficiencia renal, H1, N1, pulmonía, garantía escrita, ¿no? Problemas psicológicos, autismo, obsesión, alucinaciones, depresión, incluyendo ébola, ¿no? Sistema ultra rápido sin palabras, usando frecuencias e imanes. Soluciones300enfermedades.org y un número de teléfono. Esa es la información, ¿no? Ese es el tipo y calidad de información que se generan día a día, minuto a minuto, en medios de comunicación, en sistemas de información rápida como son el Internet, ¿no? El Facebook, ¿no? Son sistemas de comunicación que la población, que ese público en general que no ve esa evidencia científica traducida para ese público en general, ese es el tipo de información que ven día a día. Y entonces el problema va creciendo, ¿no? Va creciendo. Quizá la pregunta, si solamente vamos a hablar de fármacos, el intercambio mercantil, ¿no? El intercambio de productos de fármacos en Facebook es muy grande, ¿no? Yo los invito en este momento, a ver, por favor, entren a su Facebook, ¿no? Pongan en la lupita fármacos, ¿sí? Fármacos para la diabetes. Así de simple, ¿no? Pongan en la lupita. A mí me sale, ¿no? Diabéticos, diabetes en Santa Cruz, únete al grupo. Avisos, ¿no? Para diabéticos. Y me salen, ¿no? Ideas y recetas efectivas, ¿sí? Estimula la circulación y mejora la diabetes, ¿no? Nuevas drogas, ¿no? Y dice claramente, ¿no?
reducen en un 20% el riesgo de infarto, obesidad, diabetes. Ozempic, esa es la droga, ¿no?, que se tiene. Después me ofrecen, dice la página Ciencia y Diabetes, puede ser una página o no, ¿no? Habla de los daños y consecuencias, muy bien. Hay otra página que habla de la dieta, ¿sí? Hay otra página que nos habla de artículos para mejorar la diabetes, ¿no? Aquí uno dice, ¿no? Para la circulación y otros más, nos ofertan muchas cosas, ¿no? Historias de vida de personas que utilizan fármacos para el control de la diabetes. Entonces, esta información que ustedes ven aquí en este papelógrafo de diabetes, incluyendo ébola, etcétera, no está muy dispersa de la realidad. Vuelvo a repetir, los invito, abran su Facebook, pongan diabetes, ¿no? O fármacos para la diabetes, y ustedes van a encontrar una cantidad, ¿sí? Aquí tenemos un fármaco, 50% de descuento, 3x2, normalice su azúcar en 6 días, ¿sí? Ahora más fácil, ¿no? Estamos en una sociedad donde si usted ve ahora más fácil, lo compra, ¿no? Mayormente, esa es la percepción, ¿no? Esa es la visión que se tiene, ¿sí? Y muchos otros más, ¿no? Aquí hay otro fármaco que me sale, ¿no? Insulín, cómprenlo, inyección, a la adquisición de cualquier persona, ¿sí? De cualquier persona. Muchos y muchos más, ¿no? Muchos más. ¿Cómo saber cuáles? Nos habla de fármacos y de sus dosis, y hay una gran cantidad, ¿no? De fármacos y dosis para la diabetes y otros más, una gran cantidad, ¿no? De información, ¿no? A la mano que el público en general va a tomar, ¿sí? Y sigue tomando, ¿sí? Como fuente de información, ¿sí? De primera mano para el tratamiento de estas enfermedades no transmisibles, ¿sí? Entonces, lo que se ve a nivel global es una ruptura de la comunicación entre el público en general, al cual se supone tenemos que llegar como sector salud, y el sector salud en sí mismo. Obviamente, mencionando ya los problemas de comunicación que se tienen internamente, ¿no? Que ya hemos mencionado, ¿no? Como problemática. ¿Cuál es la otra problemática? La de cumplimiento. Sí, esa es la otra C, lo que es el cumplimiento. Obviamente hay un subejercicio de los recursos, ¿no? Un desabasto de los insumos, eso todos lo pueden visualizar, ¿sí? Equipamiento, mantenimiento del mismo insuficiente. El problema de rotación de personal no solamente se da en Bolivia, ¿sí? No solamente se da en Bolivia, es un problema que pareciera ya que es normalizado, generalizado, ¿sí? Entonces, evidentemente, todos estos elementos coadyuvan a una falta de cumplimiento con el ejercicio como tal que debe tener un profesional en un determinado sector, ¿sí? Entonces, no se cumple con una rendición de cuentas adecuadas porque, ¿no? Hay esta problemática de cumplimiento, ¿sí? En lo que son los recursos, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Que son problemáticas que se conocen, que se saben, pero no están estudiadas a profundidad, no estamos generando soluciones en estas problemáticas, ¿sí? Que son problemáticas base para poder, una vez solucionadas o en marcha para solucionarse, poder generar, ¿no? Políticas adecuadas de prevención, ¿no? Y de atención en lo que son enfermedades no transmisibles, ¿no? Entonces, como pueden ver, el panorama de las enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas como
las quieran visualizar, va más allá de la enfermedad per se, va más allá de saber que la diabetes, que hay diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Cuáles son sus factores, cómo tratarlas, cuál es el tratamiento, o sea, va mucho más allá. Como ustedes pueden ver, la problemática es de profundidad. No es que el profesional no conoce la clínica, el tratamiento, la farmacología. Ese no es el problema. En la capacitación base, los profesionales están formados, ¿sí? Ya es en la capacitación continua, como han podido ver, ¿sí? Donde se genera el primer problema y los otros factores que están relacionados con la problemática que estamos trabajando, ¿sí? Son algunas de las 5 Cs, ¿no? Se conocen como las 5 Cs o como las Cs que nos dejan ver la complejidad, ¿no? Que se tiene, ¿sí? Trabajar con la población, los determinantes sociales, para generar un cambio, ¿sí? Entonces se vuelve una responsabilidad de un todo, de una población, de una sociedad, de un país, ¿sí? Más que solo ponerle la carga a un sector específico como es el de salud, ¿sí? Va mucho más allá. ¿Qué nos dice la OPS? ¿No? ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué nos dice la Organización Panamericana de la Salud? ¿Sí? Los ministerios de salud pública, el KIOC, ¿qué nos dicen? ¿Sí? Nos dicen los factores de riesgo que hay que controlar desde ya es la actividad física insuficiente, consumo de tabaco, consumo de alcohol y el bajo consumo de frutas, verduras, consumo de productos ultraprocesados. Identificados, estudiados, no hay duda razonable, van directamente relacionados con las enfermedades no transmisibles. ¿Sí? Situación nutricional. 3 de cada 10 niños presentan sobrepeso y obesidad. 1 de cada 4 niños en edad preescolar tiene desnutrición crónica. Y 6 de cada 10 adultos, ¿no? Tienen sobrepeso u obesidad. ¿Sí? Entonces, es un problema continuo, ¿no? Recomendaciones, todo lo que es el tratamiento no farmacológico, ¿sí? El desayuno, la incorporación de agua, de verduras y frutas, evitar frituras, el disminuir la cantidad de sal, de azúcar, limitar el consumo de azúcares, grasas, sal, ¿sí? Porcionar, ¿no? La alimentación, porciones moderadas, adecuadas, ¿sí? Y entonces, también tener una cultura a nivel global, ¿no? El 100% de los lugares donde ustedes asisten a comer, le añaden, por ejemplo, azúcar a los jugos de fruta. ¿Sí? Usted puede engañarse y decir, no, yo voy a dejar la gaseosa, un jugo de fruta, ¿no? Muy bien, pero le traen la limonada o le traen el jugo de mango o el jugo de naranja, ya sea con una sustancia química que emula azúcar si usted le pide sin azúcar o directamente con una gran cantidad de azúcar, ¿no? Y bueno, uno engaña al cuerpo, dice, bueno, estoy tomando algo natural, pero ya tiene una gran cantidad de azúcar o edulcorante, que en muchos casos es peor que el azúcar, ¿sí? Químicamente hablando, en función de lo que es el metabolismo, ¿no? Absorción, metabolismo, distribución, todo lo que es el comportamiento de un químico en el organismo, ¿sí? Entonces, hay varios elementos que hay que trabajar y entender, ¿sí? Actividad física, ¿sí? Actividad física como tal. La recomendación global es 30 minutos por día,
¿no? De actividad física acumulativa. 10 minutos de caminata, por ejemplo, ¿sí? 10 minutos en bicicleta. Aquí en Bolivia hay personas que sí, ¿no? Una mínima cantidad, ¿sí? Que tienen que pueden tener las condiciones, ¿no? Uno, desde tener el equipo, por ejemplo, y dos, como en Cochabamba, en Santa Cruz, tener las ciclovías, ¿no? Para poder manejar, ¿no? Con seguridad y no pasar a ser parte de los reportes de accidentes de tránsito, ¿sí? Que es otro problema que se tiene, ¿sí? Entonces, 30 minutos al día. En el hogar, limpiando la casa, subiendo las escaleras, pasear al perro, barrer la acera, tareas de jardinería. Son tipos de actividad física que se tiene que educar o reeducar a la gente, ¿no? En el transporte, ¿sí? Usar bicicletas, ¿no? Caminar, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿no? El poder bajar cuadras antes, llevar ¿no? Poder caminar. En el sistema de transporte, como peatones, tenemos diferentes niveles, ¿no? De educación. A veces vemos, ¿no? En la esquina, 5 pasos más allá, bajo, ¿no? 6 pasos más allá, otra persona vuelve a bajar. Es complejo, ¿no? Altamente complejo la problemática que estamos viendo, ¿no? Tiempo libre, caminatas, deportes, ciclovías, plazas, parques, evidentemente, ¿sí? Pero esto también es una situación de acondicionamiento estructural, ¿no? En La Paz no tenemos ciclovías, por ejemplo, al igual que en Cochabamba, ¿sí? Y no es la excusa de que La Paz no es planito, ¿sí? Este es un problema de estructura legal, ¿no? De municipio, ¿sí? Que se debería tener, ¿sí? Entonces, el consumo de tabaco, ¿sí? Otro problema. A pesar de que se genera el impuesto, como ya lo había mencionado, pues se tienen diferentes problemáticas, ¿no? Consumo de alcohol, ¿sí? Principal factor de riesgo para hipertensión, pero asociado a cáncer, violencia, accidentes de tránsito, ¿no? A varias problemáticas. Un solo factor asociado principalmente, ¿no? Daño a hígado, páncreas, cerebro, corazón, hipertensión, cáncer, una variedad de tipos de cáncer, accidentes, violencias, a más de 8 problemas que podrían subsanarse o controlarse por el factor del alcohol, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Muy importante el poder visualizar estas problemáticas, ¿no? Desde precisamente el enfoque que se tiene, ¿no? El enfoque que deberían tener, ¿no? El análisis, el tener datos adecuados, oportunos para poder hacer los sistemas de intervención, ¿no? Necesarios, ¿sí? Para poder trabajar, ¿no? Para poder trabajar la problemática, ¿sí? Muy bien. En la plataforma, ¿sí? En la plataforma, permítanme mostrarles. Tenemos ya todo el material. Estamos en la unidad 3. Sí, tiene el material complementario. Está todo un análisis, uno de los últimos artículos que he encontrado, que es precisamente bajo el cual vamos a trabajar el foro, las actividades, la evaluación, que es más de análisis, que es más de pienso,
¿sí? Que es del Sistema de Salud de Bolivia, ¿sí? Que lo tienen ahí. También tienen un documento que es de enfermedades raras y crónicas, ¿no? Que es muy, muy interesante, ¿no? Que ahí lo tienen en pantalla, ¿sí? Que es un texto, ¿sí? Que español, ¿no? Que nos muestran, por ejemplo, las enfermedades del sistema nervioso, ¿sí? Respiratorias, hematológicas, cardíacas vasculares, ¿sí? Inmunodeficiencias primarias del sistema endocrino, óseas, ¿no? De tejido conectivo, enfermedades de los sentidos, ¿sí? Del aparato locomotor, síndromes dismórficos, metabólicos hereditarios, ¿sí? Y bueno, dermatológicas del sistema genituritario, otras enfermedades raras, ¿sí? Que también, ¿no? Que muchas de ellas también las tenemos aquí instaladas, ¿sí? Pero no tenemos los datos, ¿no? Entonces es importante también el visualizar, ¿sí? Y otra de la cultura del padeciente, ¿no? Que dicen el descontrol de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Recuerden que en epidemiología trabajamos la triada, ¿no? Tiempo, persona y lugar. Y en el lugar es precisamente donde se desarrolla todo el elemento cultural, ¿no? Que en Bolivia no tenemos estudios, ¿no? Visibilizados, ¿sí? Y ahí tienen el foro, ¿no? La tarea y la evaluación de esta unidad, ¿sí? No sé si desde aquí tienen alguna duda, alguna consulta, ¿los escucho? A ver, por ahí hay unas, no, no hay comentarios. Muy bien. La próxima semana, ¿sí? Vamos a formar grupos, ¿no? Vamos a avanzar la última parte en una primera etapa. Vamos a tener un pequeño receso y después vamos a formar los grupos del trabajo final, ¿no? Vamos a adelantar parte del trabajo final, que se puede trabajar de forma grupal o individual, ¿sí? Grupal o individual. Idealmente lo vamos a terminar en hora de aula para hacer la discusión, el análisis, el pienso, ¿sí? El pienso, ese análisis. Y entonces va a ser muy importante que después de la primera hora, ¿no? Yo sé que algunos tienen problemas para conectarse 7 en punto, digamos, ¿no? Y entonces sí vamos a empezar de 7 y 10 que empezamos, ¿no? Para darles un tiempo hasta las 8, 8 y cuarto. Vamos a terminar el elemento teórico. Vamos a descansar unos 5 o 10 minutos y después vamos a empezar a trabajar el trabajo final, ¿sí? Idealmente, como les decía, vamos a tratar de terminar ese trabajo dentro de aula para que ya lo puedan subir, ¿no? Puedan cerrar el ciclo del trabajo final de cierta manera o lo puedan tener ya adelantado, lo podamos discutir, analizar, ¿sí? Y bueno, tengan esa fase más, ¿no? Entonces, ya mencionado esto, ¿sí? Para que todos estén atentos, ¿no? O entre 8 y cuarto vamos a tener receso y después de eso vamos a ponernos a trabajar la parte del trabajo final, ¿sí? Para que ustedes lo puedan presentar, ¿no? Esquematizar de forma breve, ¿no? Los inicios, los esbozos o la culminación en función de cómo ¿no? Sea la dinámica del grupo que se una para trabajarlo y bueno, para que ya lo tengamos redondeado y trabajado, ¿no? Englobado. Entonces,
objetivo es que invitarlos, ¿no? A que ustedes puedan ir al módulo, ¿sí? Ir al módulo y puedan empezar a trabajar, ¿no? El foro, la evaluación. Les recuerdo que a pesar de que se tiene un tiempo, ¿no? Ampliado en la semana para que ustedes los puedan llenar, precisamente el objetivo de trabajar de las 3 horas, 2 horas y un poquito más, como estamos trabajando de manera intensa, ¿no? Con estas problemáticas que podríamos trabajar todo un año, ¿no? Mucho más tiempo, es que ustedes puedan también aprovechar este tiempo para completar esas tareas, ¿no? Dentro de las horas de aula, ¿no? Para que después puedan redistribuir su tiempo en su trabajo de tesis, ¿no? Y puedan tomar esos tiempos para seguir profundizando las propuestas que presumo que ya las están generando, ¿no? Que están haciendo la profundización teórica, ¿no? Estudiando, analizando. Entonces, esos tiempos a veces son cortos, ¿no? Son bastante cortos cuando entremezclamos las tareas de los módulos y los dejamos con más tiempo, ¿no? Entonces, el objetivo es eso, que aprovechen presumo que están en la fase de profundización teórica de sus tesis, ¿no? Cada uno debe estar visualizando la temática, haciendo la profundización, revisando, leyendo, etcétera, y que aprovechen estos tiempos, ¿no? Que tenemos para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Trabajar esa temática específico, ¿sí? Muy bien, entonces, agradecerles, ¿sí? Por esta tercera semana y ya les he comentado que la próxima semana vamos a hacer un pequeño avance, un pequeño receso y vamos a trabajar en grupos en nuestro trabajo de fin de módulo, ¿sí? Para que ustedes ya puedan tenerlo en más de un 80% terminado, idealmente en un 100%, y lo puedan subir directamente a plataforma que ya va a estar habilitado, ¿no? Completamente para que puedan trabajar y así terminemos en los tiempos establecidos, ¿no? Para que no tengan ningún tipo de problema posteriormente, ¿sí? Entonces, ha sido un placer trabajar con ustedes, ¿sí? Estas 2 horas un poquito más completas, ¿sí? Entonces, invitarlos a que descansen un momento, ¿no? Tengan un tiempo de descanso y puedan irse directamente al trabajo. Recordarles que seguimos la misma dinámica, ¿no? Un solo texto para foro, tarea y evaluación, ¿no? Para que se dé el encadenamiento de los 3 elementos, se cumpla con el objetivo de las 3 condicionantes que se tienen y se pueda profundizar la temática en sí, ¿no? Entonces, muchas gracias, un placer. Nos vemos la próxima y última sesión. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.